Espero se encuentren bien. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle la presencia a todos ustedes en esta actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario de nuestro Colegio de Abogados. El tema previsto conforme el temario para la reunión de hoy, y como ustedes lo veían en los slides, es el de ejecución fiscal en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, tenemos que tener presente algunos elementos sustanciales en todo esto, ¿no? En primer lugar, vamos a tener una normativa general que vamos a encontrar no solo en el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, sino también una normativa particular y procedimental que nos vamos a encontrar en el Código Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Estos van a ser nuestros dos ejes sobre los cuales vamos a pivotear. Si bien ustedes y todo este curso se trata de ejecuciones fiscales en distintos niveles, AGIP, ARBA y Nación, lo que vamos a hacer es puntualizar algunos de los elementos que tiene este procedimiento especial. No sé si todos han podido asistir a las reuniones anteriores, pero vamos a repasar muy rápido algunos conceptos que sin duda ustedes ya tienen en mente, pero me gustaría asegurarlos para seguir todos compartiendo el mismo esquema. Para esto, yo los voy a volcar un material que ustedes seguramente van a recibir a partir o de la mano del Colegio de Abogados o de la Abogacía de la Capital Federal a través de su coordinación en la actividad académica, a los efectos de que ustedes cuenten con este material y lo tengan a disposición. Con lo cual, me parece importante mantener los criterios en estos puntos. Con independencia de todo el chat que se está desplegando, donde la actividad académica de nuestro colegio da algunas indicaciones de cómo plantear las consultas, es importante que las consultas, ustedes sepan, las pueden hacer todas, pero les pido que la dejen en el chat con el objetivo de poder responderlas en la medida de las posibilidades del tiempo. En lo que queda de la reunión. Si no, mi teléfono y mi mail va a quedar a disposición de ustedes para cualquier consulta que tenga que ver con el tema que hoy vamos a compartir. Entonces vamos directamente al material sin más preámbulos, y acá en el material que vamos a estar viendo, la primera cuestión, bueno, todos saben mi nombre y creo que estaba ya anunciado, ¿no? Mi nombre es Pablo Varela. Yo soy abogado de este colegio y también contador público, especialista en tributación y en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires. Lo que vamos a recordar es un concepto general que abarca a la materia de ejecuciones fiscales y que acá nos encontramos con siempre una cognición restrictiva, o restringida, como acá lo ven en el slide. Esta definición que la doctora Catalina Vizcaíno vuelca me parece muy apropiada porque recoge los elementos esenciales, ¿no? Como cualquier juicio ejecutivo, no tenemos la posibilidad de profundizar el fondo del tema, y vamos a ver algunas excepciones en este plano, ni tampoco tenemos todo un procedimiento, simplemente vamos a tener una obligación que quedó documentada, luego vamos a ver cuál es el instrumento que documenta ese compromiso por parte del contribuyente, en este caso, que es el sujeto pasivo de esta obligación tributaria. Esa documentación que va a tener un carácter fehaciente, al menos a la luz de nuestra normativa, y que obviamente va a estar reflejando ni más ni menos que un derecho creditorio de quién, en el caso de la ejecución fiscal de Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad en cuanto a Administración Federal de Ingresos Públicos, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Recuerden que la AGIP, o conocido habitualmente como Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo edificio principal se encuentra ahí en Suipacha y Viamonte, este va a ser el organismo que va a tener a cabo la tarea bastante compleja de emitir este título que va a representar el instrumento clave para la apertura del instrumento fiscal. Luego será los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires, quienes estarán llevando adelante este procedimiento. Sin duda que esta vía rápida, inmediata, de alcance restringido, va a tener sin duda la posibilidad de estar sujeto a una defensa que va a ser muy acotada, por eso vamos a estudiar acá las diferentes excepciones. Van a ver que muchas de esas son coincidentes
con las enunciadas en la 11683, es decir, en materia nacional. Yo sé que ustedes han visto las excepciones en materia de derecho, digamos, a nivel nacional en la 11683, por lo cual van a ver que esta va a estar dada y vamos a ver también que sin duda este derecho de defensa luego podrá ser ejercitado en otro procedimiento a través de una acción de repetición o un recurso a repetición planteado, vamos a ver dónde. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con características de la ejecución fiscal, ya lo sabemos, juicio ejecutivo, esto va de suyo, y el carácter restringido y sumarísimo con el cual nos encontramos. Después, esto que se traduce sin duda con una mayor celeridad y breve proceso, este breve proceso llevado adelante a partir de la notificación del acto mediante el cual se da inicio al juicio ejecutivo, ya vamos a ver cuál. El crédito debe ser exigible sin estar sujeto a condición o plazo. Esto es otro elemento que vamos a visualizar y destacar en relación al título o boleta de deuda, como acá lo vamos a denominar. Hay una fuerza ejecutiva, es decir, algo que es muy importante en esto, el juez en lo contencioso administrativo de la ciudad va a tener el carácter ejecutivo a partir de la sentencia y el título mismo la tiene, por eso ante la falta de defensa en este plazo de 5 días, que es el que otorga el código de procedimiento, el código de la ciudad, vamos a encontrarnos que va a quedar abierta o va a quedar expedita la vía ejecutiva. Los términos procesales son limitados, como lo mencionamos, y importante que la sentencia producto efectos de cosa juzgada formal. Esto sí lo remarco y siempre que me toca referirme a este tema hago alusión a esto, vinculado a que esto no se traduce en una verdad de perogrullo, sí el daño que genera, al menos en lo empírico, es bastante serio, ¿no? Cuando se lleva adelante el dictado de una sentencia debiendo pagar una obligación que no correspondía por alguna cuestión de fondo, y sin embargo, como bien lo dice el slide, hace cosa juzgada formal a la luz que tengo la chance, desde el punto de vista material, de iniciar una acción, un camino distinto que va a consistir en la repetición. Esta es una de las características típicas que estos juicios ejecutivos van a tener. Recordaba, mientras en estos días preparaba o repreparaba esta charla, que la ya he dado varias veces, recordaba cómo en el año 2004, con colegas recordaba los nombres, tanto el doctor Carlos Folco como el doctor Jorge Damarco, el doctor Simón Zárate, en aquel momento era el responsable de las ejecuciones fiscales de AFIP, se había tocado en unas jornadas tributarias en Mar del Plata, repito, año 2004, nada más ni nada menos que casi 20 años, donde a mí me tocó exponer como panelista en esa comisión, y fueron arduas las discusiones en cuanto al dinamismo con que los organismos fiscales emiten los títulos de deuda y están librando un cheque al portador que en los casos que fueran incorrectos o estuvieran mal aplicados, y ahora vamos a ver algunos casos, nos vamos a encontrar con un daño capital en el aspecto patrimonial de un contribuyente, ¿no? Es decir, con varios dolores de cabeza como la experiencia a los que estamos oyendo esta charla nos puede incluir. La JIP, como les decía, implica que acabada la vía administrativa, dispone de la ejecución para el cobro de sus créditos, claro. Entonces, pero acabada la vía, pero ¿qué vía hay que recorrer previamente? Bueno, ustedes saben que tenemos dos grandes formas, yo digo varias, pero básicamente son dos grandes formas, que son las declaraciones juradas autodeterminativas, es decir, es el contribuyente el que determina su gravamen, o aquellas declaraciones juradas que son liquidaciones administrativas, es decir, caso concreto en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace a la patente automotor o el impuesto inmobiliario. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Acá nos encontramos con dos vías diferentes. Si es concluida la vía administrativa en materia de declaraciones autodeclarativas, es decir, en caso de determinaciones autodeterminativas, donde el contribuyente determina, es el caso típico del impuesto sobre los ingresos brutos, que en el caso de la existencia de la falta de una presentación,
la administración tiene la chance de abrir una fiscalización, controlar a ese contribuyente y a través de un procedimiento determinativo ajustarlo. También tiene la administración la posibilidad, como ustedes saben, de aquel contribuyente que no hubiere presentado declaración, llevar adelante una estimación de oficio planteando, recogiendo algunos de los elementos históricos de récords que tiene ese contribuyente y considerar que el monto que correspondía ingresar asume determinado quantum y a partir de ahí intimarlo. En cualquiera de los dos casos nos vamos a encontrar con que la vía administrativa va a quedar agotada y de agotada la vía administrativa ya nos encontramos con la posibilidad que la propia administración, en este caso AGIP, emita la boleta de deuda que, como vamos a ver, va a representar el título ejecutivo o como en una ejecución común y silvestre todos conocemos, se trata de un mero pagaré a partir del cual llevarlo a un fuero implicaría la eventual ejecución de dicho título. Pero acá me interesa hacer alusión al artículo 156 del Código Fiscal, que normalmente no se lee, pero es importante. ¿Por qué? Porque está, digamos, previsto la posibilidad de una ejecución sin previa intimación administrativa. Esto es muy importante. Hay un concepto general que decimos, bueno, si quieren pagar me tienen que intimar previamente. No, cuidado con esto. Cuidado con esto, porque si bien es habitual que haya una intimación previa ante el incumplimiento, conforme la propia normativa del Código Fiscal, que como les dije es uno de los dos pilares a los fines del análisis de las ejecuciones fiscales, se establece que tanto los gravámenes, sus intereses o multas no pagadas, derivadas de algunos conceptos que ahora vamos a visualizar, pueden ser ejecutadas sin previa intimación administrativa. Esto es sustancial a tener en cuenta. Insisto, existen sí procedimientos como el de determinación de oficio, que cuando se plantea la determinación de oficio, con independencia de las vías recursivas existentes, está la intimación implícita dentro de la resolución administrativa a la cual aludimos, ¿de acuerdo? Pero esto no implica que, por ejemplo, ante el no pago de esa liquidación o habiendo estado recurrida con efectos que no sean los suspensivos, puede ser llevada adelante a través de la vía ejecutiva. Desde ya, este criterio histórico del solve y repet, algunas jurisdicciones, caso Córdoba, caso Tucumán, disponen de lo que se conoce como tribunal administrativo, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también lo tiene, donde la discusión en casos de impuestos determinados, autodeterminados, pueden seguir siendo discutidas en ese ámbito. Entonces nos vamos a encontrar una etapa posterior donde podemos discutir el fondo de la obligación y no necesariamente nos vamos a encontrar con la ejecución inmediata. En el caso de la ciudad, no existe un tribunal administrativo contencioso administrativo posterior, sino lo que tenemos es directamente la posibilidad de recurrir y agotada esta en sede de la administración y eventualmente subida a su superior jerárquico, como sería, como representaría el Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Hacienda puntualmente. Hasta acá lo que veíamos era intimaciones previas. ¿Qué vamos a encontrarnos? Resoluciones definitivas notificadas y consentidas o adoptada la vía administrativa, lo que les acabo de contar antes. Declaraciones juradas, el caso típico, el contribuyente presenta su declaración jurada, pero no paga lo que debía pagar, con lo cual la presentación, la autodeclaración va a estar sosteniendo esto. La liquidación administrativa de pagos a cuenta de ingresos brutos, cuando se omitió la presentación y su pago, lo que les conté antes, frente a la omisión, la propia administración tiene la chance de autoliquidar, de la propia administración tiene la chance de liquidar lo que a su criterio y conforme a las pautas legales podría llevar adelante o podría generar el pago de impuesto. Lo que hace a las liquidaciones administrativas, cuya percepción no requiere la declaración jurada autodeterminativa, caso concreto ABL y patentes son los dos más habituales que conocemos. También nos encontramos con la chance de deudas por prestaciones de servicios especiales, ya sea espacios públicos, inmueble de dominio privado del gobierno de la ciudad. Es decir, acá ya nos ampliamos, no necesariamente lo tributario, pero son liquidaciones administrativas de deuda, también están sujetas a ejecuciones, obviamente. Deudas por cánones impago frente a concesiones de bienes públicos de la ciudad.
Declaraciones simplificadas. Esto, bueno, acá nos encontramos con un mecanismo especial de ingresos brutos, como régimen simplificado para la Ciudad de Buenos Aires. También son susceptibles de ejecución sin intimación previa. Diferencias o ajustes aceptados por el contribuyente en carácter de declaración intimado al pago y no regularizado. Lo que les conté antes, tenemos la resolución determinativa planteada por la administración, no se recurre, perdí los plazos, y está la intimación y no se regulariza, tengo la chance existe la chance de directamente se libre boleta de deuda y con esto, sin intimación administrativa, tengamos una ejecución. Y obligaciones tributarias de cualquier envergadura que hubieran podido ser reconocidas por el contribuyente. Este último inciso es un amplio espectro de todo esto. Todo esto habilita a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a que emita un título ejecutivo y que, firmado por funcionarios autorizados, elemento que va a haber que analizar frente a una boleta de deuda, en general acá no tenemos problemas, los que firman, salvo que fuera la firma o digamos, electrónica y funcionario administrativo no formara más parte del plantel, en cuyo caso quedó en el sistema y esto no podría ser considerado, pero en general, en el caso de las firmas, no suele haber un inconveniente en este punto, al menos en lo que lo empírico, después de 30 y tantos años, marca, ¿verdad? El título ejecutivo, yo vengo mencionando título ejecutivo, boleta de deuda, obviamente en estos efectos es similar. Todos debieron haber visto alguna vez alguna boleta de deuda por alguna ejecución. Lo que pueden cambiar, lo que se tiene que identificar son los conceptos, pero hay algo que es previo a todo esto. No tenemos una definición objetiva, concreta, detallada de qué se entiende por título ejecutivo, es decir, sabemos el carácter que va a tener, sabemos o denominamos título ejecutivo a la boleta de deuda en materia de este tipo de ejecuciones a las cuales nos estamos refiriendo, pero no sabemos cuáles son los recaudos que tienen que tener. Cuando digo no lo sabemos, no está especificado por la norma. Por ende, lo único que podemos hacer es irnos al artículo 527 del Código Fiscal y les sugiero que presten atención cuando busquen en el Código Fiscal, de buscar en el Código Fiscal del 2024. ¿Sí? Esto parece una verde perogrullo, pero es importante buscar en la última norma porque este material está elaborado con el Código Fiscal vigente al 2024. En el artículo 527 ustedes van a encontrar que para el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones que se fijen en la Ciudad de Buenos Aires, el título ejecutivo es la constancia de deuda firmada por el funcionario, suscrita por funcionario autorizado por la JIP. Una vez más, lo que se valida acá, quién es la autoridad que va a estar firmando la boleta de deuda para la exigibilidad de estos tributos. Ustedes saben que impuestos, tasas y contribuciones son los tributos por excelencia. Hasta acá la definición de dónde tenemos que buscarlo, pero el problema es qué normativa seguimos a los fines de ver cuáles son los títulos, porque ustedes saben, ya lo saben, y esto no es novedoso, sin duda para todos ustedes, seguramente Silvina Coronelo lo ha mencionado en la reunión anterior, cuando han visto con ella lo vinculado a ejecución de la 11683. Los requisitos van a ser una pieza elemental, fundamental, sustancial al momento de plantear las excepciones. Entonces es importante ver cuál es la fuente que sigo, pero como no hay una fuente local de qué se debe entender, tengo varias fuentes. La primera, digamos, ir a antecedentes de naturaleza macro. Por ejemplo, Código Tributario para América Latina. Esta es una fuente válida. Esto muchos no lo saben, existe un código tributario para América Latina, fue diseñado muchos años atrás, ahora puesto de vuelta en boga a través de una comisión especial que se armó a nivel latinoamericano para este código, donde consideran que tiene que tener lugar y fecha de emisión, nombre del obligado, concepto del importe de crédito, ejercicio, la tasa e interés que corresponde a esta obligación, el expediente administrativo, en el caso que corresponda con la partida pertinente, y nombre de la firma del funcionario autorizado. Esto en principio es conforme, repito, un plexo no de carácter obligatorio, pero sí de carácter orientativo. Algunos autores encuentran que los caracteres que debe revestir parten de formas extrínsecas de una boleta de deuda, es decir, que van a representar
fundamentalmente elementos imprescindibles en una boleta de la deuda: el lugar y la fecha donde se emita, donde se otorgue, la fecha, la firma del funcionario, el acto administrativo que se está librando. Bueno, muchas veces esto pasa, es decir, lo que se está ejecutando, si es una resolución administrativa, indicar cuál es la resolución, si se trata de la boleta de deuda o es el anticipo 1 determinado a través de una liquidación directa, lo debe mencionar. El nombre del deudor, el nombre del deudor, y en el caso muy especial, y ustedes saben que a nivel local esto se da mucho, el caso de la responsabilidad solidaria, es decir, el caso típico, la deuda es de la sociedad, pero los directores o el presidente es el responsable solidario en esto, debe indicar por qué, digamos, el motivo por el cual se le asigna dicha responsabilidad al pago y la mecánica, porque también contemplemos la responsabilidad que le corresponde al procedimiento administrativo a seguir frente a la existencia de responsables solidarios, el importe líquido que corresponde, es decir, cuál es el monto de la deuda, y por último, desde ya, el concepto por el cual se está exigiendo, es decir, entendido esto por el capital más los intereses hasta ese momento, y sabido es que dentro de intereses va a estar no necesariamente el monto, sino necesariamente va a tener que decir bajo qué norma legal están exigiendo estos recargos financieros incluidos. Otra de las fuentes, hasta ahora mencionamos como fuentes de qué se define como título, teníamos al Código para Latinoamérica, el modelo de código. Segundo, teníamos a la doctrina. Hemos seleccionado alguna de las más prestigiosas doctrinas a nivel nacional. Y luego también algunos fallos donde acompañan, y ustedes lo tienen en el material, cuáles son los cargos, porque muchas veces uno dice aclaración del funcionario, ¿no? ¿Qué cargo tiene el funcionario, ¿no? Es decir, el nombre y el cargo que está desempeñando ese funcionario. El nombre, fíjense algo, la jurisprudencia sostuvo el número de inscripción del contribuyente. Creo que acá no suele fallar esto, pero es importante tenerlo presente. Bueno, el lugar y fecha de emisión coincide, el periodo de importe y el origen de la deuda, es decir, el origen no solo de naturaleza conceptual, como lo veíamos antes, sino el por qué se origina en una determinación, una liquidación o el concepto que fuere. Esto es importante y remarco todo esto porque esta va a ser una excepción que ustedes van a tener que contemplar, y ese es el primer checklist que hay que hacer, si la boleta de deuda está cumpliendo con todos los requisitos que debe cumplir, con independencia de si debemos o no debemos el monto que ahí está plasmado. Luego vamos a ver algunos ejemplos en el cual vamos a poder contemplarlo. Es decir, que todo esto y este criterio lo comparte la Cámara, digamos, aplicable acá, que es la Cámara de Contención Administrativa de la Ciudad, la Sala 2 del Fuero, se sostuvo que es dable recordar que las boletas de deuda deben bastarse a sí mismas, no pudieron ser entregadas, digamos, no pudiendo ser integradas por otras cuentas. Este es un elemento para mí clave, es decir, no tenemos que recurrir a ningún otro elemento para saber cuál es la obligación, a quién se le está reclamando, quién es el que lo está firmando, por qué periodo se está reclamando, cuál es el monto que se está reclamando. Para mí son elementos vitales que le dan la autonomía a este instrumento y la responsabilidad que al mismo tiempo recoge o reviste para el funcionario interviniente. Ahora bien, continuamos en el procedimiento y todo esto lo vamos a ver regulado en el artículo 452 y siguientes, repito, 452 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la segunda norma a tener muy presente en esta parte porque justamente habla de las ejecuciones fiscales, ¿sí? Entonces, todo cobro judicial, y acá, como ustedes ven, abarcan varios conceptos, no solo el tributo, también los pagos a cuentas, anticipos, accesorios. Cuando hablo de pagos a cuenta y accesorios pueden ser no solo los intereses, también vemos las multas que son ejecutoriadas. Importante acá, la ejecución fiscal se va a llevar adelante por una multa que se encuentre firme, ¿sí? Es decir, no vamos a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque recuerden que en materia tributaria y la postura mayoritaria es que las multas tienen naturaleza penal. Por ende, no podremos hacer cumplir una pena si no hemos agotado la instancia y esta multa quedó efectivamente firme. Entonces a esto referimos con multas ejecutoriadas, ¿sí? Estas van a ser las que voy a poder ejecutar. Si la multa no se encuentra en este estado procesal, no podría iniciar la ejecución pertinente.
determinadas, obviamente, todo este compendio de conceptos tiene que estar sin duda definido por las autoridades administrativas, que va a ser la responsable esta autoridad administrativa o su funcionario de emitir una boleta de deuda. Y este título ejecutivo, la ley habla, porque fue dictada en ese momento, de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento, pero es la actual AGIP, obviamente, debe tener la responsabilidad de llevar adelante esta ejecución. Siempre mencionamos esto, me parece importante. La primera etapa, son 3 etapas en este procedimiento: la presentación de la demanda con la boleta de deuda, el mandamiento de intimación y citación para que el contribuyente ejerza su defensa, la oposición de las excepciones, que es la etapa en la cual el contribuyente tiene el derecho, no la obligación, de presentarse, repito, tiene el derecho y no la obligación de presentar las excepciones, y en el caso de corresponder, producir prueba, siempre recordando, claro está, que las pruebas se despliegan en un marco absolutamente restringido, y obviamente vamos a estar analizando qué pasa frente al dictado de la sentencia, frente a la oposición de excepciones o a la omisión de la oposición de excepciones, es decir, el contribuyente no ejerce su derecho de defenderse. Y por último, los trámites para el cumplimiento de la sentencia, es decir, una vez dictada la sentencia, cómo se lleva adelante para cumplir. En esta etapa, el trámite de necesaria ejecución, si ustedes quieren, para muchos es la etapa más importante, porque efectivamente con la sentencia se hace cumplir este punto, ¿no? En esos casos ya nos encontramos con las medidas que pueda ordenar el juzgado pertinente. Medidas cautelares, está claro, estas como cautelares se pueden dictar o se deben dictar al inicio de la acción judicial, y esto es como más de una vez los contribuyentes suelen enterarse de la existencia de un reclamo. ¿Y esto cómo suele pasar? Y, digamos, es la administración quien lo peticiona a el juez interviniente. Se dan los 3 criterios: el verosimilitud de derecho, peligro de demora y la contracautela. Bueno, acá sabemos que no se cumple este tercer requisito cuando es el propio Estado el que está solicitándolo. Y lo que pretende el mandatario desde ya es resguardar su crédito. Bueno, les contaba en estas jornadas, y voy a dejar de compartir unos minutos, les contaba que en estas jornadas, que años atrás participábamos, advertíamos que había una suerte de tensión entre las posturas oficiales o fiscalistas, representada por algún funcionario que ya se los mencioné antes, y otra postura de la cordura o la razonabilidad en este punto, y tiene que ver con el efecto que produce la medida cautelar en el contribuyente cuando el contribuyente no es realmente el deudor. Acá nos encontramos con varios problemas, ¿no? Es decir, nos encontramos con que le pueden estar cerrando la cuenta porque el señor tenía cheques emitidos diferidos y no va a tener la chance de cubrirlos, hasta que se solucione el conflicto. Por más que corra y deje de correr, muchas veces no se puede solucionar. Y en otros casos nos encontramos con un daño patrimonial sustancial, no solo formal en el cierre de la cuenta, que también lo castiga materialmente, sino adicionalmente en la imposibilidad de contar con los fondos para disponer libremente, ¿no? Estas medidas, que eran históricamente a nivel nacional, se tomaban sin intervención judicial. En la ciudad de Buenos Aires esto por supuesto no ocurre. Es un juez quien tiene que ordenar la medida, y aunque les parezca mentira, años atrás estas medidas en materia nacional eran administrativamente tomadas a través de un mero mail que el mandatario de AFIP remitía a los bancos, y en los bancos había un mismo embargo preventivo, por supuesto, como medida cautelar en diferentes bancos, es decir, había medidas tomadas por bancos por el mismo monto en diferentes cuentas, ¿verdad? Entonces, sin duda que esto era la verdad. Cuando cuestionábamos esto hace más de 20 años, lo que se nos decía es, bueno, lo que pasa es que nosotros con esto tenemos un 95% de éxito
en la recaudación de lo que ejecutamos. Claro, y mi planteo ahora era, no dudo que los cálculos que en ese momento se manejaban eran sin duda ciertos, pero al señor que no le correspondía pagar y que erróneamente lo habían ejecutado, se encontraba con un 100% de problema, ¿no? Entonces a mí los porcentajes no me gustan tomarlos como pautas cuando estamos generando un daño colateral sustancial. Afortunadamente, hoy nos encontramos con más restricciones, primero por la intervención lógica de un juez y en segundo lugar porque para evitar eso muchas veces las administraciones tienden a intimar previamente. Además, los sistemas informáticos colaboran a tener disponibilidad de conocer quién es el responsable, ¿no? En todo esto, con lo cual el contribuyente goza de la posibilidad, no le resulta indiferente el tener esto y la posibilidad de acelerarlo. Así como algunos consideran que el embargo preventivo en materia de ejecuciones fiscales, y puedo dar un montón de ejemplos en los cuales las ejecuciones no correspondían, vamos a advertir que nos encontramos con un daño colateral, que el problema está dado en la no solución inmediata por parte de los mandatarios. Esto en la práctica suele darse, es decir, que los mandatarios primero se toman su tiempo para atender el llamado de urgencia del contribuyente. En segundo lugar, y esto es empírico, no estoy imputando nada ni diciendo nada que que pueda ofender a alguien, pero la realidad es esta. En segundo lugar, hasta que el trámite se levanta y dependiendo sí de la buena voluntad del mandatario actuante, nos encontramos con el daño ya digamos, generado, ya producido por errores que muchas veces nos corresponden. ¿De acuerdo? Ahora después vamos a ver unos ejemplos donde se va a ver volcado esta circunstancia como tal. En síntesis, cuidado con esto y siempre, como les digo, aunque los contribuyentes no lo hagan, siempre hay que revisar el estado de cuenta que uno tiene con la propia administración para asegurarse de que efectivamente está sin, o al menos el problema que tenga sea el que ya sabe que tiene, ¿verdad? Y no otro distinto y se sorprenda con el embargo en contra de su cuenta. Dijimos que había 3 etapas. En esta primera etapa vemos la imposición de la demanda. Siempre mi sugerencia a aquellos abogados de la matrícula que nos estén escuchando en esta charla es que efectivamente lean la demanda. Y algunos dicen, pero ¿para qué? Si son estándar, copia, pega. Bueno, justamente porque copia, pega. No es la primera vez que nos encontramos con el nombre del contribuyente correcto, pero la quit del contribuyente incorrecta. Con lo cual, como ustedes advierten, nos encontramos ante una falencia del instrumento que está iniciando el procedimiento en el escrito que está presentando el abogado, del mandatario. Con lo cual, debe controlarse tal circunstancia. Obviamente, el juzgado debiera verificar o debe verificar previamente, verifica la competencia, revisa las formas extrínsecas del título y en primer auto el juzgado lo que hace, como ya todos lo conocen, ordena la intimación de pago y disponiendo eventuales medidas cautelares que la demandada hubiera solicitado, a lo cual ahí nos encontramos cuando notifican esto, empieza a correr el cronómetro a los fines de poder oponer excepciones. Sí, en este primer punto remarco algo que me parece sustancial, que es que conocer que hay que mantener actualizados los domicilios fiscales. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Esto es muchas veces las empresas delegan en terceros, profesionales, no profesionales, en la notificación. En algunos casos lo hacen adrede para no recibir ninguna intimación en el lugar donde llevan adelante la actividad, pero también eso les puede generar un problema cuando no los notificaron en el tercer domicilio que quisieron poner y que efectivamente se les pasan los 5 días y no respondieron. Entonces, el contribuyente, en este caso, es importante que tiene que ser notificado en forma material, directa, a la vieja usanza, con la cédula pertinente. La diligencia la realizan oficiales de justicia ad hoc. Acá nos encontramos con realmente
iniciamos la ejecución en forma directa, inmediata y con una cédula, papel para notificarlo. Y la importancia que tiene el conocer el domicilio fiscal pertinente y la recepción que le corresponda a esto. En algunos casos también he visto que los oficiales de justicia van y la dejan en la planta baja y no suben hasta el piso 9 o hasta el piso 20, que es donde está la oficina, el domicilio. Bueno, esto es otro de los elementos a cuestionar del acto, de acuerdo, porque ese mandamiento no fue debidamente notificado, en realidad, la intimación, y el privado no conoció la intimación. Cuando esto pasa, si transcurrieron los plazos, nos encontramos igual ante un problema, porque tal vez ya se dictó sentencia o tal vez ya se tomaron las medidas cautelares pertinentes, ¿no? Es decir, embargo de cuentas bancarias, por ejemplo. ¿Qué es lo habitual que suele ocurrir en este tipo de procesos? El contribuyente, como lo dije, frente a esta primera etapa, tiene las siguientes opciones. La primera opción es, como yo siempre digo, no hacer nada. Es decir, una opción, siempre cuando uno lleva adelante una conducta, es no hacer nada. ¿Qué pasa si no hace nada? Y esto lo vemos en muchos casos, ¿sí? Si no hace nada, 5 días posteriores al vencimiento del plazo para oponer excepciones, siempre recuerden que son días hábiles judiciales, atención atención con las ferias en esto, atención también con los días feriados, puede ser en general los feriados nacionales, están coincidiendo con los de la ciudad, pero puede haber un día de feriado de ciudad que no corresponda, algún paro que después decretan que no debe ser considerado como día hábil, cuidado con el tema de los plazos. La nación puede decretar no hábil por algún paro o algún problema y no se da el caso de la ciudad, acá hay que ver la norma local siempre, pero transcurridos esos 5 días, el fisco debería pedir el dictado de la sentencia. Digo debería, y es la responsabilidad del mandatario para activar el crédito. Sepan algo, este tipo de procedimientos es absolutamente válido, poderoso. ¿Por qué? Porque el fisco lo que está haciendo es buscar el dinero que le deben, y no es que esté mal, todo lo contrario, al contrario, está bien que salga a buscar, ese es su rol como administrador. Ahora, lo que tenemos que ver es que le cobremos lo que corresponde a quien corresponde y que no generemos un daño colateral que pueda ser más caro el collar que el perro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si generamos un daño, como ustedes saben, el Estado, a pesar que nos metamos en un proceso infinito, tiene la chance de ser demandado por el particular por los daños generados por un funcionario, más allá de la responsabilidad directa que en algún caso pudiera corresponder. El fisco pide, se dicte sentencia, el juez manda dicta la sentencia y manda a llevar la ejecución hasta hacerse íntegro. ¿Qué conceptos? Primero el pago del capital, los intereses y las costas. Esta sentencia, insisto, también debe notificarse por cédula. Esto es importante. Obviamente, hoy lo informático aceleró, hay notificaciones clavadas en los domicilios, obviamente electrónicos ya, y ya los conocemos. Sí, no nos relaja o sí no quedamos fuera del inicio del procedimiento, es decir, el inicio del procedimiento sí o sí tiene que ser con cédula. En el caso de la sentencia, estando presentado el mandatario, efectivamente se va a considerar que, estaba presentado el contribuyente en el expediente, la notificación de la sentencia que se dicte se va a comunicar vía electrónica, ¿sí? Obviamente, el fisco, luego de la sentencia, debe practicar su liquidación, notificar al ejecutado y obviamente esa liquidación es la que es susceptible de ser impugnada. Acá nos encontramos lisa y llanamente ante una impugnación de un cálculo que practique el fisco al momento en el cual nos encontremos. Obviamente también habrá una regulación de honorarios de los cuales vamos luego a conversar. Esta circunstancia de la no oposición de excepciones es muy frecuente. ¿Cuándo es muy frecuente? Cuando el contribuyente, con el ánimo de no llamar a alguno de nuestros colegas abogados para que lo defienda y se ponga en contacto con el mandatario o presente o realmente acredite
el pago en el expediente, porque muchas veces ocurre eso. Muchas veces la gente se cree que si dentro de los 5 días el contribuyente va y paga, le da la constancia de pago al abogado para decir, acredita esto en el expediente, ya está, poner excepción. No, esa no es una excepción. Lo que se va a estar mostrando en el expediente que se depositó el importe reclamado. Habrá diferencia de intereses, habrá, digamos, habrá un traslado de ese pago, pero adviértanse en este punto que no vamos a tener el dictado directo porque va a haber un cumplimiento de esto. Indiscutiblemente, aquel que esté en esta circunstancia, luego vamos a ver algún ejemplo, te vamos a encontrar con que se tiene que hacer cargo de las costas. En la práctica esto también tiene sus bemoles, ¿no? Porque muchos, con el ánimo de no llamar al abogado, como les decía, tratan de hablar con el mandatario, lo buscan 3, 4 días, hasta que el mandatario le pide a recaudación que le dé la deuda actualizada, ya se pasaron los 5 días, con lo cual después nos vamos a encontrar con una sentencia. ¿Por qué? Porque no se presentó el contribuyente y esa sentencia no va a saber, el juez cuando dicta la sentencia no sabe que el contribuyente se puso en contacto con el mandatario y que el mandatario estaba pasándole el valor, con lo cual queda una sentencia. ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar que las costas van a ser 100% por la totalidad porque se dictó sentencia sin presentarse contribuyente y en algunos casos esto puede tener algún bemol en el quantum que se lleve adelante frente a este contexto. ¿Por qué? Porque en lugar de estar manifestándose que se está llevando adelante el acuerdo con el contribuyente o esta mecánica de cancelar la obligación previamente y después cerramos el expediente, esto no ocurre, el expediente queda con la sentencia dictada y luego a la mira de que sigamos con el mismo mandatario, pues si el mandatario cambia, el nuevo mandatario va a encontrarse una sentencia dictada y no ejecutoriada, con lo cual deberá tomar todos los recaudos pertinentes a los efectos de asegurar no pretender cobrar 2 veces una misma deuda. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual, al menos los que tratamos de asesorar, es decir, mirá, si hay excepciones, hay que estudiarlas y hay que oponerlas. Y para esto hay 5 días, ¿sí? Obviamente, como es un proceso sumarísimo, estos 5 días lo que tienen que se llevan adelante a través de acompañar la prueba y ofrecer la prueba que corresponda, ¿no? Esto de los ofrecimientos, la documental es la que se suele acompañar habitualmente, se solicita que el fisco acompañe la documental que esté en su poder y el ofrecimiento de prueba, recuerden que tiene que ser muy puntual, contundente, directo, en cuyos casos estamos frente a un procedimiento sumarísimo. Como les decía, puede el juez, al advertir esto, puede estar rechazándola. Entonces, dentro de lo que corresponde a la intimación de pago, en el 453, el ejecutado no paga al ser intimado. Hay excepciones que son admisibles y son las que les voy a contar y después vamos a comentar alguna otra adicional que puede existir. Y vamos a hacer con esto también un paralelismo con lo que ustedes han visto en materia nacional. En primer lugar, acá tienen las 8, las tienen listadas, es el 453 donde se recogen cada una de estas y vamos a ver en forma individual a qué corresponde cada una. Les pido disculpas si algunos de ustedes ya conoce qué cumple cada excepción, pero vamos a ver algunos bemoles, ¿no? Primero, la falta de personería del demandante o representante. Bueno, el caso que yo les decía, nos encontramos ante que la firma de la boleta de deuda está por alguien que pública y notoriamente dejó de pertenecer al organismo, con lo cual al momento en el cual se firmó ya este funcionario no representaba más al organismo, ¿de acuerdo? Esto no suele darse en su totalidad, pero digamos hay que tenerlo presente. Esto por un lado, pero también está si el poder que el mandatario tiene es lo suficiente para llevar adelante la ejecución. En mi experiencia, suele estar, al menos en lo que he vivido, no suele haber un problema de falta de personería de parte del demandante o del representante del fisco, ¿no? Creo que los poderes en general, y ya como son modelo tipo, creo que alcanza. Y de todos modos, si así fuera y si se pusiera una excepción de falta de personería del sujeto activo, en este caso el fisco, esto resulta absolutamente subsanable, es decir, no es una excepción que va
a delimitar o va a tirar por tierra el ejercicio de esto en la medida que sea subsanable. Si nos encontramos, por ejemplo, porque es importante esto que estamos diciendo, si nos encontramos que quien firmó la boleta de deuda ya no pertenece más al organismo al momento que se emitió la boleta de deuda y sin embargo se siguieron emitiendo boleta de deuda aunque este señor no estaba más, ahí sí nos vamos a encontrar con que esa boleta de deuda ese juicio iniciado con esa boleta de deuda va a tener que cerrarse, va a ser una forma anómala de cerrar el procedimiento y la administración va a tener el derecho de emitir una nueva boleta de deuda con las firmas pertinentes, claro está, para esto. En cuanto a la documentación que debe acompañarse, esto está en el código, digamos, sí, como bien digo, en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Ahí tienen los artículos, qué se debe verificar y todos los defectos pueden ser subsanados. Esto es importante también, esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que este gran criterio también le aplica ¿a quién? Al contribuyente. También le aplica al contribuyente. Es decir, un contribuyente que opone excepciones, ¿sí? Y su personería no quedó debidamente respaldada, va a tener el tiempo frente a estas pautas que estamos enunciando a los fines de acreditar su representación en forma debida. Esto es importante tenerlo presente, lo importante también de aquel colega que se presenta, tener la chance de ratificar su gestión, ¿no? Esto por una cuestión de responsabilidad. La representación de las ejecuciones, obviamente sabemos que son los mandatarios, la relación con la ciudad y los mandatarios, hay un decreto bastante reciente que lo comenté semanas atrás, digamos, comentaba semanas atrás en una charla de Repar, donde efectivamente se van las pautas y esa relación de decreto creo que fue muy útil a los fines del vínculo con los mandatarios. Y como premiso dato, esta excepción no está prevista en forma expresa en la Ley de Procedimiento Tributario Nacional. Esta excepción se aplica a nivel nacional, pero en forma supletoria por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿de acuerdo? Pero acá está, en esta ley, la vemos en forma explícita. Asimismo, hasta acá creo que no hay mayores dudas, no recojo alguna inquietud, después la hacen al final y me parece que son válidas y creo que vamos repasando o analizando cada una de las excepciones. Ahora sí vamos a continuar con la segunda excepción, que también es denominada o conocida en materia nacional como espera documentada. Esta segunda opción con la cual nos encontramos representa nada más ni nada menos que la chance de mostrar que yo tengo un plazo especial para pagar. ¿Sí? Por eso ustedes ven el dibujito de alguien sentado y con un reloj, ¿de acuerdo? Y esto es el caso típico de qué obligación hay cuando me ejecutan una deuda que está en un plan de facilidades. ¿Ok? Este es el caso típico. Hay planes de facilidades, me están ejecutando y yo antes de que emitan la boleta de deuda, yo ya me había metido en un plan de facilidades. Ahora vamos a ver algunos casos, en cuyo ejemplo, el periodo por el cual se va a estar cumpliendo, en la medida que yo cumpla, no va a permitir llevar adelante la ejecución y va a auspiciar como una excepción adicional. Obviamente debe estar debidamente documentada esto, la doctrina la jurisprudencia es bastante estricta en esto, porque la documentación que va a estar amparado y que va a respaldar a esta excepción, tiene que haber participado la propia administración. Por supuesto, esto ocurre cuando hay un plan de facilidades, donde la propia administración es quien regula el plan de facilidades, en cuyos casos estas excepciones entonces van a estar acompañando el plan de facilidades con los formularios pertinentes, va a aparecer en el sistema informático de la administración y se va a conocer que esto se planteó a partir de una propia resolución de la administración o de una ley determinada de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto también es importante revisarlo porque muchas veces se creen que porque el hecho de no deber nada y de estar en plan de pago, no estoy obligado a presentar excepción alguna. Mi sugerencia es que presenten la excepción pertinente por un tema de costas que vamos a ver luego. La 11683, como le dije, también lo prevé
en forma explícita en su artículo 92. Dentro de esta idea de la admisibilidad de estas excepciones, relevé dos causas. Una, Marcelo De Lucci, y dice que el documento tiene que estar emanado del acreedor y este ser fehacientemente refiere a la obligación que se pretende ejecutar. Esto es muy importante porque muchas veces se da que cuando uno mete en un plan de facilidades obligaciones, los incluye para regularizar, la forma en que lo incluye no está nítida o no resulta nítida en relación con la obligación que se está ejecutando. En cuyo caso, lo que acá, digamos, la jurisprudencia menciona en este punto, juzgado contencioso administrativo el 8, dijeron, mirá, acá, digamos, lo que se busca es que esté aclarada, que estemos frente a una misma obligación. Otro ejemplo está dado por la sentencia de obras de Osplat, ¿no? Dice que la espera debe emanar del acreedor en favor del deudor y desprenderse indubitablemente de él. ¿Por qué? Porque hay un nuevo plazo para cumplir la obligación. Recuerden algo, si no se cumple luego la obligación, se va a ejecutar ese instrumento que se hubiera firmado como consecuencia de esta espera documentada, ¿de acuerdo? Es decir, nos vamos a encontrar con la obligación en la medida que no se cumpla lo que haya regularizado. También acá la práctica me ha demostrado algunas circunstancias y es la siguiente: una boleta de deuda que contiene varias posiciones, de las cuales algunas de esas posiciones habían sido regularizadas en un plan de facilidades. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá nos encontramos con que voy a tener en forma parcial la posibilidad de plantear y oponer la espera documentada, pero por otras posiciones no va a estar, no voy a tener excepción a plantear, con lo cual queda abierta la vía ejecutoria. Ahora bien, la pregunta que más de unos nos hacemos en esto es, el hecho que de una misma boleta de deuda surjan obligaciones que son susceptibles a oposición y surjan otras que no lo son, ¿requieren la emisión de una nueva boleta de deuda o el juez contencioso debiera dictar la ejecución en relación a aquellas posiciones que no tuvieron oposición alguna, ¿verdad? Este es un tema técnico que a mi criterio la práctica me ha demostrado que se ejecuta del mismo modo. Yo considero que por los que les conté antes, de las cualidades que deben tener los títulos, debe ser indubitable. Y si hay una posición que está regularizada, el título es inválido, digamos, no solo material, sino formalmente. Hay una excepción que va por encima del título que tiene que ver con la inexistencia de deuda, en cuyo caso también es válido ponerla, ¿sí? Ahora, ¿se cae el título en su totalidad o se cae en forma parcial? A mi criterio, y conforme lo hemos visto con jurisprudencia y doctrina, para mí el título es uno, y si hay un cumplimiento parcial del título, no puedo estar dividiendo el título en parte. Es lo mismo que yo tuviera un pagaré y tuviera pago una parte, con lo cual entiendo que no sería válido la proporcionalidad del título y tendría que salir a dentro, digamos, se cerraría esta ejecución con la oposición en la validez del título por la excepción y tendría que emitirse una nueva boleta de deuda con las posiciones que efectivamente se adeudan, ¿verdad? Esta es una postura no compartida en general, pero me parece que sería razonable a los fines de hacer valer el criterio que tiene la boleta de deuda. La tercera excepción es la de litispendencia, es decir, hay otro juzgado que está tratando el mismo tema, ¿no? Esto tampoco está, digamos, esta acá está en forma prevista, está legalmente. Recuerden algo, la ciudad de Buenos Aires tomó muchos de los ejemplos que existían a nivel nacional, por eso yo considero que el Código Administrativo y Tributario de la ciudad la verdad que es muy bueno en este plano, ¿no? Porque ha copiado la experiencia de tantos años a nivel nacional. También la prevé, no lo hace así la 11683, que también toma supletoriamente el Código Procesal. Y obviamente, ¿cuáles son los requisitos para oponer esta excepción? Recuerden, acá puede haber dos tipos de litispendencia. Una por identidad y otra por conexidad. ¿De acuerdo? Esto lo veíamos en la facultad todos, ¿no? Que coexistan dos procesos, dos o más, por una triple identidad, sujeto, objeto y causa, esta es la típica, o la que se suele dar
con mayor frecuencia, al menos la que mi experiencia me hizo ver, es la que tiene que ver con la conexidad. Este es el caso típico donde están ejecutando la empresa y en paralelo ejecutan al representante de la empresa. Si yo se está tramitando la ejecución en la empresa y luego vienen por el representante, acá creo que la oposición sería una litispendencia, estamos frente a, no tenemos la misma identidad, sin embargo, debe llevarse adelante una acumulación donde la responsabilidad le cabe a ambos en todo, excepto que haya defensas que sean opuestas, donde en ese caso no necesariamente podrían implicarse o litigarse en forma conjunto separada, ¿verdad? Yo considero que la conexidad, digamos, habilita la obligatoriedad de el mismo proceso con independencia de los argumentos, de la fase argumentativa de cada una de las partes. Lo que obviamente pretende esta excepción es una misma discusión ante jueces distintos o eventualmente que se dicten sentencias contradictorias. Todo esto, gente, como ustedes saben, es lo ideal que uno pretende. En la práctica, esto no ocurre y a nivel nacional también saben que el Tribunal Fiscal de la Nación puede estar dictando una sentencia donde sostiene que no corresponde obligación tributaria alguna, en cambio un juez penal económico considera que la conducta es delictiva y da por válida la obligación tributaria no pagada, con lo cual puede haber una litispendencia acá, sin duda, y la oposición, perdón, cuando digo Tribunal Fiscal, también lo digo en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Entonces, en estos casos, genera algunas circunstancias o coyunturas que también, es decir, todos sabemos que lo ideal es que se evite, pero no necesariamente esto siempre se evita, ¿no? O forma parte de las cuestiones que necesariamente siempre están en la palestra de la discusión. Ahora vamos a continuar en nuestro desarrollo con la cuarta excepción, y esta cuarta excepción tiene que ver con otro criterio ya conocido, sin duda por todos ustedes, que tiene que ver la legitimación pasiva. Esto sí también se ve mucho, al menos en mi práctica profesional, en lo que tiene que ver con la falta de legitimación del demandado, no del demandante, sino del demandado. Acá, obviamente, no tenemos posibilidad de estar debiendo la obligación. Esto ¿saben dónde se ve mucho? Y por eso consideré el ejemplo. En el caso de las patentes de los vehículos que estuvieran radicados en Cava. Y esto a nivel personal me pasó. Entregué mi vehículo en una concesionaria de autos firmando el 08. En esa misma concesionaria adquirí un nuevo auto, el que yo entregaba, lo entregaba de parte de pago. Estoy hablando de muchos años atrás, más de 20. ¿Y qué ocurrió en ese supuesto? A los 2 o 3 años que se había hecho esta operación, donde yo me había desligado de mi auto, el auto que había vendido, me llega un inicio de ejecución. Afortunadamente no habían tomado medidas cautelares donde me reclamaban deuda de patentes de periodos posteriores. Claro, alguien me va a decir, bueno, pero debiste dar la baja en rentas cuando lo vendiste. Sí, por supuesto, esta mecánica en ese momento actual no existía, o si existía no era tan difundida, y en casa de herrero, como ustedes saben, cuchillo de palo, con lo cual opuse la falta de legitimación pasiva. Yo no era el responsable de la deuda de patente, porque el responsable de la deuda de patente es el titular del vehículo o quien tenga la posesión o esté haciendo uso de él. Con lo cual, afortunadamente, había resguardado toda la documentación, tenía las constancias del gestor que me habían cobrado incluso en la agencia donde había comprado mi nuevo auto, y tuve que defenderme con estos elementos. Acá el planteo fue la falta de legitimación pasiva, no era yo el obligado. Esto tampoco está previsto en la 11.683, sin embargo, también corresponde y se da esto, ¿saben cuándo? En las responsabilidades solidarias, ¿no? En la responsabilidad solidaria se da cuando alguien dejó de ser administrador de un ente y no se dio de baja en la FIP como tal. Claro, al menos el que deja de ser presidente de una sociedad, se esfuerza y lo hace porque sí corresponde, porque es la responsabilidad societaria, de hacerlo ante el organismo de control societario, Inspección General de Justicia, personas jurídicas. En cambio, tiene olvidado, y más de una vez esto es delegado a profesionales,
en ciencias económicas, que le dicen, bueno, dame de baja, y si por alguna circunstancia formal o de negligencia no se hizo, la AFIP mantiene que todavía ese sujeto es responsable. En materia de ejecuciones, uno podría estar acreditando que ya no es el más responsable solidario por la obligación que le están ejecutando a una persona, en la medida que ya dejó de ser el presidente de esa sociedad. Por supuesto, los hechos y los reclamos económicos tienen que corresponder al periodo en el cual esta persona ya había dejado de ser para que sea válida. Acuérdense que se extiende la responsabilidad en cuanto a el tiempo en el cual se ejerció el cargo. Y por supuesto, la responsabilidad no siempre necesariamente es de ti, no necesariamente, no es subjetiva, ¿sí? Es decir, perdón, no es objetiva, es totalmente subjetiva, que trato de decir. No solo habrá un elemento objetivo de cuando deje de ser responsable, sino también está cuál fue la conducta seguida por el responsable sustituto en este punto. Pero ese es un caso típico donde se opone la excepción de falta de personería pasiva o de legitimación pasiva. La quinta excepción es el pago total o parcial u otra forma de extinción, ¿no? Fíjense acá, la norma a nivel nacional habla de pago total documentado, ¿no? Total o parcial documentado. Bueno, acá puede ser cualquier otro modo de extinción de obligación. Entonces, claro, acá nos preguntamos, bueno, además del pago documentado, ¿qué otra cosa puedo mostrar a todo esto, ¿no? Y obviamente acá hay algo que es importante, que ese documento tiene que haber sido extendido por la autoridad competente, es decir, la inexistencia de deuda representa acá un elemento fundamental a todo esto, por eso en más de una de estas excepciones lo que se hace es obtener un print de pantalla, una certificación de la validez del estado de la cuenta tributaria en ese momento, porque la propia administración lo tuvo que haber reconocido. Lo que hace el pago total o parcial, esto está previsto esta excepción, la norma de la 11683 habla de pago total, no de pago parcial. Sin embargo, obviamente, este criterio de la totalidad la práctica lo ha llevado a la parcialidad que yo le dije, ¿no? Es decir, no necesito tener la totalidad de la deuda, puedo poner el pago total, o parcial, perdón, y adicionalmente también va de la mano que frente a un reclamo donde aplique la existencia de un pago previo, también me voy a estar encontrando con que la boleta es imperfecta porque está consignando una deuda inexistente, entonces la inhabilidad del título, a pesar que sea no formal, sino sustancial, puede caber acá también. Acá menciono algunos de los requisitos, actividad del OSPLA también, el pago que va a estar representando. Requisitos para el archivo, pagos no hábiles para fundar excepciones. Esto es muy importante, ¿saben? Porque más de una vez ocurre que el contribuyente recibe la notificación, sale corriendo a pagar y me dice, toma, no, esto no podemos, no vale excepción. Acá lo que hay que hacer es acompañar el pago de lo que te habían iniciado la ejecución. Liso y llano. Digamos, no podemos, si no vamos a perder, nos van a regular costas, vamos a perder la excepción, no tiene sentido. También se dan los supuestos de mala imputación por parte del contribuyente. El contribuyente, y muchas veces no es el contribuyente, es el que carga el formulario o muchas veces el del banco que se equivoca en la imputación que le pone y quien recibe la constancia de pago no controla. O la no comunicación en el procedimiento que hubiera existido, en cuyos casos acá estamos sonados en oponer excepciones, ¿sí? Al menos desde lo formal. Esto no quita que en la práctica uno haga el intento, pero formalmente no estaríamos en condiciones de oponer excepciones porque no está recogido ese espíritu, digamos, formal en todo esto, ¿no? El SIL para acreditar el pago, obviamente acreditado que fuera el pago, se ordena el archivo de las actuaciones previo pago de los conceptos que le correspondan. Recuerden el tema de costas, ahora lo vamos a ver y es importante. Yo acá busqué hacer algunos ejemplos, no sé, hasta ahora ruego que me cuenten, porque si no esto parece un monólogo y la idea no es que sea un monólogo ni mucho menos. Hasta ahora vamos bien, si ponen un ok en el chat me voy a quedar más tranquilo, porque ya hace una hora que estoy hablando, no quiero, bueno, gracias Carlos, que me subió un dedito, Liliana, muchas gracias. Vamos bien y bueno,
Acá lo que sí les quiero contar y que puse, gracias a todos, gente. Les quería contar entonces casos que se han planteado y que uno desde lo técnico, después en la práctica, desde lo técnico tiene que seguir una postura. En la práctica hay que ver en los hechos puntuales cuántos días, cómo, de qué manera, porque no necesariamente puede resultar la mejor solución. Voy al caso concreto. Fíjense, vamos a plantear acá en la pantalla el eje de tiempo y en este eje de tiempo que estoy ahora compartiendo con ustedes, tenemos lo siguiente. Inicio de la demanda, el 1 de agosto del 24, ¿sí? El contribuyente inició la demanda, pero no sabe que está iniciada la demanda, pero paga el 15 del 8. Pero le notifican la demanda 5 días después que pagó. Entonces, la pregunta es, ¿hay excepción de pago? Entonces, acá empieza a evaluarse si la notificación de la demanda es lo que detona el conocimiento por parte del mandatario o no. Desde lo técnico, el pago no fue, la demanda iniciada ya genera por parte del mandatario, a pesar que no esté notificada, derecho al cobro, tanto de costas, al igual que el inicio de los intereses punitorios. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto, nos encontramos con la excepción acá para plantear desde el punto de vista técnico, desde lo que las normas plantean, pareciera que no. ¿Por qué? Porque al momento de emitirse la boleta de deuda no existía pago alguno. Sin embargo, cuando lo notifican, ya está planteada, ya puesta en conocimiento hace que el pago esté realizado. Bueno, acá con qué nos encontramos. Miren, lo fácil sería acá presentar y decir, mire, la obligación ya fue cancelada con anterioridad, con lo cual procédase a liquidar los honorarios e intereses punitorios pertinentes. Esto es lo que la técnica adecuada diría se lleva adelante. El juez lo que va a hacer es darle traslado al mandatario, el mandatario va a leer esto, va a ver que la obligación fue cumplida, con lo cual ya luego con el pago completo de los honorarios se va a proceder al archivo de las actuaciones sin dictado alguno de sentencia porque efectivamente se cumplió la obligación. Ahora bien, el otro ejemplo es el pago, lo hago el 2 del 4, la demanda se inicia el 22 del 4 y notifican la demanda el 29 del 4. Acá, claro, el tema es muy fácil. Acá sí se aplica la excepción de pago, aunque hubiera sido un día antes de la fecha de la boleta de deuda. Es muy importante revisar la fecha de la boleta de deuda. Y acá, por supuesto, no corresponden costas y el fisco frente a la oposición de pago, va a haber una sentencia porque notifican la demanda. Si yo pongo la excepción, nos vamos a encontrar con que le gané la causa al fisco. Acá en mi slide puse el fisco desiste de la acción. En realidad, yo les cuento algo. La práctica hace que los que no quieren litigar vayan, le muestren al mandatario fiscal, che, mirá, acá ya pagué, había pagado antes, con lo cual no te corresponde nada. El mandatario se tome su tiempo en evaluarlo, en dirigir si está todo bien y tal, y mientras tanto se dicta sentencia. Y después el mandatario es habitual que también le interese cobrar los honorarios de lo que estuvo trabajando. Claro, pero si yo hubiera puesto la excepción de pago documentado, esto no hubiera pasado, hubiera regulado costas a favor del contribuyente, a favor del patrocinante, del apoderado del contribuyente, en cuyo caso tenganlo presente cuál va a ser la conducta que van a seguir en estos casos, ¿sí? Otro concepto es la mala imputación del pago. Y repito, mala imputación que es estrictamente producto de el propio contribuyente o un tercero, ¿sí? Digamos, recuerden que el contribuyente se hace cargo de los errores que cometa el empleado del banco, ¿ok? Entonces, un pago mal imputado, se inicia la demanda, me notifican la demanda. ¿Puedo oponer la excepción de pago? Acá tampoco se aplica porque lo que yo había pagado lo había pagado mal, con lo cual mal voy a poder acompañar la excepción de pago, voy a oponer la excepción de pago, con lo cual lo que mejor podría hacer en todos estos casos es acompañar una nota previa antes de contestar, dentro de esos 5 días que puedo poner excepciones, una nota previa a la administración informando tal circunstancia y me presento manifestando que la obligación por lo cual había sido pagada y que se había solicitado en el transcurso de esos 5 días la reimputación del pago. En materia a nivel nacional hay un procedimiento aparte, se lo puede eximir por costas de única vez,
porque efectivamente esto se vio, y tal es importante que esto se haga, porque no es que no había pago y que porque me iniciaron la ejecución yo pagué. Como ustedes advierten, si bien no puedo poner la excepción, sí puedo mostrarle al juez, que es quien va a regular las costas, ¿ok? Sí puedo mostrarle al juez que no había, que había un pago que había sido mal imputado y que recién pude reimputarlo a posteriori. Y acá vemos obviamente otro ejemplo que es una reimputación previa, pero veíamos en este segundo ejemplo una reimputación previa, como todos lo están ahí visualizando, a el momento de inicio de la demanda. En síntesis, el inicio de la demanda es un momento importante. Muchos sostuvimos durante mucho tiempo que para mí no es el inicio de la demanda, sino cuando me notifican la demanda, ¿de acuerdo? Esto es así. Sin embargo, la jurisprudencia no ha acompañado en este mismo lineamiento, lo que no significa que alguien pueda seguir tratando de convencer a alguien de todo esto. Tenemos también otros momentos para extinguir, otros modos de extinguir la acción, y el tema tiene que ver con la compensación. ¿Qué pasa? Vieron que había un concepto de espera documentada o pago documentado, pago total o parcial documentado. Bueno, ¿qué pasa si hice una compensación? Bueno, acá no es un pago, porque compensar no es pagar, ¿ok? Sin embargo, la jurisprudencia a la compensación la tiene contemplada como una forma de extinción de la obligación, y si la obligación hubiera sido previamente extinguida, el concepto de compensación se extiende a lo que estamos mencionando. Falsedad o inhabilidad de título, esta también son los vicios formales que se dan, es de lo que vimos. La falsedad puede estar dada por el nombre equivocado, por el contenido que está buscando, y muchas veces esa falsedad o inhabilidad de título se refiere a que la deuda está cancelada, ¿no? En cuyo caso alguien podría, digamos, cargarle las tintas sin inhabilidad de título, que no es para lo cual está previsto la ley, pero sí apunta a cuestiones de naturaleza formal. Esto es importante, siempre se busca cuestiones de naturaleza formal y no sustancial. Sin embargo, cuando hay problemas de naturaleza sustancial, es decir, hay algo que está mal en lo que están diciendo, es decir, me están ejecutando una resolución de tal número y realmente no existe ninguna resolución de tal número, ¿sí? La resolución de tal número no es mía, con lo cual ahí lo que se establece que en ese requisito no solo formal, sino materialmente es una resolución diferente, ¿sí? O el error que más de una vez se da, que quieren ejecutarme a mí una obligación de un tercero y quedó plasmado en la boleta de deuda de ese modo. Atención con esto, no son de los casos más habituales, pero sí puede existir. Esto es lo que le dije, inhabilidad de título por deuda manifiesta, esto ya lo vimos, y esto tiene que ver con el exceso rigorismo formal, ¿no? Esto no vamos a estar ejecutando un tipo que está mostrando que no debe, y esto lo tenemos con fallos que están avalados por la Corte. Ahí tienen, y les dejo el material para que ustedes lo puedan consultar. Sí me interesa llegar a la séptima excepción en todo esto, y es la prescripción que ya sabemos lo que representa, está prescripta la deuda, en la 11.683 también lo ve, es decir, acá no agregamos ningún otro capítulo en particular en todo esto, pero también es importante verlo. Ojo, cuando planteen esta excepción, muchas veces hay unas confusiones importantes. Se da el caso típico de que me había metido en un plan de facilidades y dejo de pagar el plan. No se olviden que muchas veces los planes generan novaciones de deuda y la deuda empieza otra vez a contarse los plazos, no se cuenta desde el inicio, ¿sí? Porque se suspendió todo, digamos, interrumpí toda la prescripción, empezamos a contar de nuevo. Entonces, cuidado con esto, cuando planteen la prescripción, tiene que ser muy evidente la prescripción para poder plantearla, si no, ojo con esto, porque vean cómo lo habían regularizado y cómo se cuentan los plazos para todo esto. Y la última que queda es la de la cosa juzgada, que obviamente la ley nacional también la recoge del Código Procesal. Tiene que haber una sentencia firme previa que se verifique la regla de la triple identidad, es decir, imaginen que ejecutan a el representante, hay una ejecución del representante cuando en realidad había una causa ya cerrada por el deudor principal y que por cuestiones administrativas, operativas,
esta ejecución fiscal al representante se atrasó en el tiempo, pero ya está cancelada la obligación, o ya hay una sentencia dictada, o ya hubo una improcedencia de la deuda, en todo cuyo caso, acá lo que puedo hacer es acompañar cosa juzgada como sentencia. Y en cuyo caso, si bien lo que te piden es que haya identidad de sujeto, objeto y causa, en esta boleta de deuda lo que sí importa es que no se sustancie una ejecución de un concepto que resultaría improcedente. Con lo cual, obviamente, lo que el tribunal hace al dictar sentencia es desestima sin sustanciación las excepciones no autorizadas por la ley o las que no estén presentadas en forma clara. Esa es otra de las chances que el 455 le da al trámite de las excepciones, cualquiera sea esta. Si admite las excepciones, obviamente la notificación se notifica por sentencia y hay que contestar el traslado como habíamos mencionado. Si vamos a ir, bueno, esto lo vamos a pasar por alto. Discúlpeme, sí. le quedan 10 minutos, ¿sí? Perfecto, sí, ya estamos, quedan algunos slides. Bueno, la carga de la prueba, acá siempre acuérdense que tenemos la carga de la prueba, esto ya lo mencioné, si hay excepciones, tenemos 10 días, hay 10 días para que el juez responda, yo les dejo el material y dónde está. Ejecución de la sentencia, se puede hacer lugar o no a las excepciones. ¿Qué pasa si se rechaza la excepción? Se lleva adelante y la parte que pierde, obviamente, carga con las costas. Ahí les voy a plantear, importante, ¿qué hago con la sentencia de una ejecución? Bueno, es diferente la solución en Cava que a nivel nacional. Tengo la posibilidad de apelarlo a nivel Cava, pero tengo que tener un monto mínimo de 270 al presente, pero no tengo esa chance en materia de ley nacional, que solamente se puede ir por artículo 14, un recurso extraordinario a la Corte. Por supuesto, esa sería la vía. La FIP también, en caso, también el contribuyente podría pagar y también tener recurso de repetición válido en todo esto. Y obviamente la FIP, frente a un caso de perder una sentencia al ser inapelable, porque la inapelabilidad, obvio, le aplica a la FIP también, tiene la chance de emitir una nueva boleta de deuda. Acá están los recursos que a nivel nacional podría ir, pero no me voy a meter en algo que ya tiene, pero sí me interesa, y para esto cerrar, lo que tiene que ver con las costas del juicio. Esto es importante porque muchas veces, esto al menos mi experiencia me muestra que los contribuyentes, que son los que tienen que pagar los honorarios, parece que si ya me habían pagado la obligación, todo lo que pase es menor y la culpa es del abogado, y no es así. Si hubo peritos auxiliares, que hubieran intervenido en el juicio, se van a tener que pagar, lo va a pagar el que pierde desde ya, todos los gastos inherentes a la ejecución. Y acá vamos a dejar dos conceptos que tienen que ver. Primero, que las costas se pueden imponer en el orden causado, acá vamos a los criterios generales, y puede darse también que haya embargo de fondos bancarios. Obviamente, si se pierde la causa, es decir, la causa sentencia, pide que se transfieran los fondos directamente a la administración, y en el caso, obviamente, si hay embargo de bienes, ordena la subasta. Pero quiero plantear dos temas. Uno, el de los honorarios de los mandatarios de AGIP. Les recuerdo que pueden ir a esta norma que es bastante amplia, ahí se unifica el tratamiento. Es muy importante porque esto abarca no solo a los honorarios de los mandatarios de AGIP, sino a todos los mandatarios, todos los abogados que actúen en juicios por el Estado, ¿de acuerdo? Y ahí van a tener también a los de ejecución como un juicio más. Y van a tener regulado también al 10% aquellas deudas reclamadas con más intereses de lo que fuera extrajudicial. También está regulado lo que fuera extrajudicial, pero hay un mínimo. El mínimo, esto se da, hoy es de 2 UMA, siempre y cuando no supere el 20% de la deuda. Usted dice, bueno, no es nada esto, por supuesto no es nada, pero hay deudas que por ahí están ejecutando una deuda, escuchen esto, una deuda de ABL que pueden ser 100.000 pesos, ¿ok? Hay una ejecución de 100.000 pesos y el abogado, por haberlo iniciado, cobra 2 UMAs, con lo cual fue necesario poner que no pueda superar los 2 UMAs, no superen el 20% total de la deuda. Porque si muchas veces nos encontramos que el mandatario va a cobrar más que el Estado al momento del tipo de deuda que está ejecutando. Esto es importante tenerlo en cuenta, mucha gente no lo sabe, esto es muy reciente,
y amerita conocerlo. Ahí consignamos el valor de UMA por al presente. Y por último, lo que tiene que ver con la tasa de justicia. En la tasa de justicia, la tasa de INCAVA es del 2%. Ahí tienen la ley. Ustedes saben que revisando, actualizado todo esto, veía que era la ley 327, pero veía la letra E. Y ustedes saben que en Ciudad de Buenos Aires las leyes se dictan agregando una letra en virtud a la materia que comprende. Y acá la E va a economía, finanzas y tributario, algo por el estilo, con lo cual esa es la ley 327. Están exentas del pago las tasas la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente, con lo cual cuando inicia la ejecución AGIP no paga la tasa, y si perdimos, es decir, la tasa se pierde porque en los juicios de ejecuciones fiscales, cuando se condena en costa, el ejecutado debe pagar el 50% de la tasa, con lo cual el ejecutado también va a ser susceptible que tenga que ingresar, o va a tener que ingresar el 1% de ese valor. Por último, y ya como les prometí cerrando, les dejo acá para que ustedes tengan un cuadro que a mí particularmente me gustó cuando lo hicimos en mi estudio, me ayudaron a armarlo, en lo que hace a la tecnología, ¿verdad? Donde se da el marco normativo de cada uno de los plexos, CABA y Nación. No busca mejorar los conocimientos de ustedes, sino buscar un comparativo de jugar aceitando las dos líneas, que es lo que yo ruego, lo van a tener ustedes en material, les sea de verdadera utilidad en todos los casos. Así que cumpliendo en tiempo y forma, siendo las 17:26, quedo a disposición de las preguntas que les interesen plantearme. Voy a dejar de compartir este material. ¿Hay alguna duda, comentarios, algo particular? Sé que lo tienen que hacer por chat esto, pero bueno, quedo a disposición de ustedes. Les voy a pasar, si no les molesta, mi mail por si hay algo que no se haya comprendido de lo que yo hubiera explicado. Me lo transmiten y podemos, si puedo, lo resolvemos en forma electrónica para que a todos les quede claro. Quedo a disposición de ustedes y si no hay más, no les robo más tiempo. Quiero agradecerle la presencia a todos los que estoicamente se han quedado hasta las 17:30. Veo a muchos en sus estudios y les agradezco el tiempo ampliado. Ampliar prescripciones brevemente. Las prescripciones es medio difícil de ampliar, ¿no? Son de 5 años, como sabemos son de 5 años, 5 años desde el vencimiento de la obligación, pero a nivel tributario se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Entonces, cuando uno hace el cálculo, previamente tiene que repasar el código fiscal para ver cuándo prescriben las deudas, ¿sí? Esa excepción se puede poner y cuidado, cuando hay plan de facilidades, el término prescriptivo suele suspenderse al menos por 1 año y como hay varios planes, esto puede ocurrir, así que cuidado con eso, ¿de acuerdo? Así que quedo a su disposición y espero haber podido ampliar al menos brevemente lo que me pedían. Bueno, muchas gracias y que termine bien el día, habiendo cumplido ya con la actividad programada por el Instituto. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Darío, por tu trabajo, ¿de acuerdo? De nada. Hasta pronto. Gracias. Quedo a su disposición a todos.